Así que nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, a cargo de su programa Haciendo un Puente con la Historia. Muchas gracias, hermano, y todos sean bienvenidos esta mañana. Gracias a la Iglesia El Camino de la Fe que hace posible estas transmisiones en vivo, que verdaderamente nos alegra que cada día estamos más cerca de poderle agradecer al Señor un año más, ¿verdad? En el que nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hemos sido bendecidos, y particularmente siempre que buscamos un tema, un canto, siempre le hemos rogado al Espíritu de Dios que Él esté con nosotros, que abra nuestros sentidos, que unja nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, para que siempre el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, sea honrado, porque Él vive para siempre. Y precisamente gracias a esta eternidad, gracias a esta manera que hay, nosotros somos muy bendecidos, y que sabemos que a través de la palabra, que la fe se engendra a través del oír la palabra de Dios, se van a producir, se van a gestar, van a suceder muchas cosas en la vida de aquellos que creen que esta palabra es la palabra de Dios. Y verdaderamente para nosotros es un gozo, una alegría, el poder decir al Señor gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Así que queremos invitarle para que usted nos llame al 8377-9573 y al 8379-8839. No solamente nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos participa, su servidora, sino también usted con su petición. Queremos orar, queremos que usted reciba la bendición de Dios, porque dice la palabra que si dos se pusieran de acuerdo y demandaren alguna cosa, esta será hecha. Y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Siempre la participación del pueblo de Dios, se nos ha enseñado, es como una fragancia, un perfume que sube hasta el trono de su gracia. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el oportuno socorro de aquel que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Así que bienvenido a su programa de la Iglesia El Camino de la Fe. También puede llamarla sin costo al 01800-122-7336. Le repito, 01800-122-7336. Si estas líneas están ocupadas, usted nos puede llamar también al teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Nuevamente, 8-379-9060. Y también queremos invitarle para que usted nos escuche, si es la primera vez que usted está, vaya la redundancia, escuchando este programa, invitarle los días lunes, de 10 a 11 de la noche, donde nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está haciendo prédicas de corte evangelístico. ¿Para qué? Para que la gente realmente entregue su vida a Cristo. Esta es la intención de estos programas, que la gente se construya en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también queremos invitarle para que usted nos acompañe los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 6 a 7 de la mañana, accesando a la página www.radioadoración.com. Le repito, www.radioadoración.com, los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la mañana, donde nuestro pastor Natividad Ramos está participando en Estados Unidos. Allí usted puede accesar a la estación 1030, 1040, 1470, está también el 99.1 de FM, y también automáticamente se está enlazando en la ciudad de Nueva York en la estación Oasis. Allí en www.radioadoración, la voz del corazón de Dios, donde está nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos. Así que con todos estos anuncios quiero iniciar esta primer sección haciendo un puente con la historia. Cada semana para mí realmente es un reto el poder escuchar muchas alabanzas.
Y es cierto que hay alabanzas que son muy preciosas, pero solamente es eso, una alabanza llena de emoción. Pero tiene que haber un ingrediente o ingredientes muy particulares, y el más importante es la participación del Espíritu de Dios. También que se tenga un vehículo musical y que cuente con la preciosa doctrina de este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el canto de este día lleva por título, Nadie te ama como yo. Y recordé todo lo que hemos aprendido en nuestra iglesia sobre la persona de Dios. Y precisamente en uno de nuestros estudios hubo la pregunta, ¿cómo describir el ser de Dios? En el que se nos dijo desde luego que sin tomar en cuenta a sus atributos, porque la suma de los atributos no hacen a Dios, sino lo que Dios es sin sus atributos, lo que llamamos el ser de Dios. Que ha sido delicioso pensar en la persona moral de Dios, que el ser de Dios se describe como un ser que tiene en sí mismo inteligencia, sensibilidad y voluntad. Lo que significa que Dios es un ser inteligente, de lo cual nace ese atributo llamado como la sabiduría, la omnisciencia, que es ese conocer absoluto de Dios necesariamente, cosa que hizo posible que se nos haya conocido antes que el mundo fuera creado, y que gracias a que nos conoció desde la eternidad, es que nos eligió también desde la eternidad. Desde entonces nos escogió para ser su pueblo. Y eso me llenó de emoción al pensar desde cuándo nuestros nombres quedaron escritos en el libro de la vida. Y si eso es así, luego somos viejos conocidos de Dios. Y Él es eternamente nuestro Dios y Salvador. No somos recién llegados, como nuestro pastor Ramos lo ha dicho, y de veras cómo disfrutamos al ver nuestra salvación desde esas alturas. Y valoramos más y cada día más nuestra salvación. Porque ¿quién aparte de Cristo tiene un Salvador así? O dicho de otro modo, aparte de Cristo, ¿quién tiene una salvación como esta, una salvación tan antigua? No hay duda que ser salvos por Cristo es un privilegio, es un tesoro que podemos lucirlo. Lúzcalo y dígale gracias, Señor, porque me rescataste de una condenación eterna. Pero dijimos que el ser de Dios también es sensible, que no es solo una energía o una fuerza, sino que es un ser que tiene emociones o bien vida sensitiva, que son las formas más elevadas de los sentimientos. Pues ¿qué sería nuestro Dios si solamente fuera inteligencia pura o solo fuerza, pero sin emociones? Y dentro de esa vida sensible de Dios están atributos como la paciencia, la misericordia, la santidad, la justicia, la bondad, la fidelidad, pero el más grande es el atributo del amor. Emociones que se encuentran, sí, todas ellas en el hombre, porque eso fuimos hechos a imagen y semejanza. Pero ¿qué hacen esas emociones en Dios? ¿Qué se producen en Dios? Bueno, esas emociones producen lo que podríamos llamar como las actitudes de Dios. Es decir, puede rechazar o recibir, aborrecer el pecado y mucho más actitudes. Pero se ha dicho que esa vida sensible de Dios
motiva las acciones de Dios. Es decir, motiva las cosas que Dios hace. Así que digamos que el pecado del hombre causó que la santidad de Dios mantenga lejos al pecador y que la justicia exigiera el castigo, que exigiera el pago del pecado. Y el problema para el hombre es que la justicia no negocia, y siendo así el hombre no tenía ninguna salida, pues no tenía manera de pagarle a la justicia de Dios. Y es entonces cuando la misericordia, sí, la misericordia de Dios, abrirá el camino para el perdón. Y en realidad, al hablar de la misericordia, estamos hablando del amor de Dios, salvo que en este caso esa misericordia, porque salvarnos de nuestro pecado no era una obligación de Dios. Él no estaba obligado a hacerlo, pero dije que esa sensibilidad del ser de Dios motiva las acciones del Altísimo Dios. Y digamos que el amor de Dios o la sensibilidad de Dios busca el perdón para el pecador, pero busca desde luego que ese perdón no signifique hacer a un lado la justicia divina, la cual exige castigo. Es entonces que la sabiduría de Dios diseña un proyecto de salvación único, perfecto, y que consistió en que el Verbo se hiciera hombre y que Él hiciera el pago por nuestros pecados, de tal manera que la justicia divina se diera por satisfecha. Por lo tanto, puedo decir con gozo, con seguridad este día, que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo es legítima, porque se basa en que se dio el pago, que la justicia divina se ejecutó castigo por los pecados de todos los hombres. Gloria a Dios por ello. Solamente que ese castigo cayó sobre él que fue crucificado, aquel que fue a la cruz del Calvario. Pero en todo eso no solo obró en nuestro favor el acto inteligente y la sensibilidad del ser de Dios, sino que ese ser no solo es inteligente y sensible, sino que es un ser que ejerce voluntad. Y en este caso, no solo diseñó un plan ingenioso, sino que Dios quiso que se ejecutara y que el Verbo se hiciera hombre, que como hombre fuera llamado Jesús y que éste quisiera morir por usted y por mí. Por eso puedo decir que para salvar al hombre intervino todo el ser de Dios. Todo su ser estuvo envuelto en nuestro perdón. ¿Cómo no va a ser la salvación una cuestión de tanta importancia si todo el ser de Dios se involucró? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cree que es justo que ponga usted también todo su ser en la salvación? Por eso, lo justificado del canto que usted oirá este día es realmente dirigido a ese amor que Dios tiene para con nosotros, que Él hizo y lo hizo sin estar obligado, y aún más que ese plan de salvación es lo más perfecto que puede darse de un plan de salvación. Por eso la Escritura muestra lo perfecto del sacrificio del amor de Cristo por nosotros, que no pudo haber algo mejor, que no podrá haber jamás algo mejor diseñado que esto
Cristo que sí se hizo, que jamás podrá haber una salvación tan perfecta como esta que nos es dada en la persona de Cristo Jesús. Y el canto se titula Nadie te ama como yo. No deja de exigir que sea correspondido y que pensemos. No creo que sea muy propio el no corresponder a tanto amor. Y luego, por otro lado, la excelencia de esta salvación, pues Dios creó la materia y el tiempo, y dentro de ese tiempo, dentro de lo que es limitado, puso al hombre, y no solamente al hombre, a sus días, luego le puso límite. Sin embargo, piense esto, un día el Dios eterno se metió al tiempo y al espacio cuando se hace hombre, y al darnos en él vida eterna, nos rescató de lo temporal, de lo que termina, para llevarnos ¿a dónde? A lo que es eterno, a lo que no termina. Y me parece muy justo que digamos qué manera de amar tiene Dios. No solamente nos dio perdón, nos libró de la justicia que exige el castigo, pagándolo Él. Por eso dice el canto, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Se da cuenta Dios esperando al hombre y agrega, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Y agrega el coro y dice, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Y dice, mira la cruz, fui por ti, fue porque te amo y nadie te ama como yo. Él fue más allá al darnos promesas de que estaremos donde Él está. Y debo salirme un poco del canto, pues me gusta esta manera en que Dios espera al hombre, en que Dios nos ha amado. Pues Él dice, mira la cruz, mírala. Mi lugar tomó el Señor en esa cruz. Me salvaste al creer en ti. Y yo digo otra vez, ¿qué manera tiene Dios de pensar en mí? Muere por nuestros pecados y la única condición para esa vida eterna es creer tan solo en Él. Y se ha dicho que tan lejos puso Dios la salvación. La puso cerca, tan cerca como está nuestra boca, con la cual debe de hacerse confesión de pecado. Que cree que Cristo murió por sus pecados y que se levantó de los muertos y que Él resucitó para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Por lo tanto, si Él vive, entonces su perdón es para el día de hoy. Y termina este canto diciendo, yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Cuánto nos ha amado el Señor. Por eso este canto dice, nadie te ama como yo. Es cierto, Él es el único que nos acepta con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, incapacidades. Pero el Señor ha dicho que hay una puerta para que el hombre tenga acceso a Él, si tan solo usted confiesa que ha pecado y cree que Cristo murió por sus pecados y que se levantó de los muertos.
porque este día no hace un reconocimiento a ese Rey de la Gloria. Y medite un poco en lo que dice este canto, que es como si Él esta mañana abriera las puertas de los cielos y nos diera este precioso canto que es para cada uno de nosotros. Nadie te ama como yo. Gloria a Dios. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, dice este canto. Fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Verdaderamente que el Señor tomó nuestro lugar, y es de la doctrina de la sustitución, que Él pagó el castigo, porque dice la Escritura que la paga del castigo es la muerte, y en este caso es la muerte eterna. Mas sin embargo, el Señor nos ha amado tanto, que no podemos comprender ni en altura, ni en anchura, realmente lo que Él ha hecho por nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el Señor espera ese momento para que le hablemos,
para que podamos reconocerle y podemos rendirnos delante de su presencia. Porque muchas veces todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra capacidad, pero el Señor quiere participar con nosotros, quiere verdaderamente formar parte de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra vida laboral, de nuestras empresas, de nuestro dinero, donde todo está el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué le ha parecido esta reflexión? Yo espero que sea una bendición para su vida. Y le he dicho al Señor que cada palabra pese en su corazón, así como el oro, el verdadero oro. Lo que viene de Dios es verdadero. Y que la paz de Dios realmente inunde su vida. Y que siempre tome conciencia de que no está solo. Dios le ama, pues nadie le ama como el Señor Jesucristo. Y lo demostró plenamente allí, siendo castigado en la cruz del Calvario. Le pagó a la justicia divina y la justicia divina se dio por satisfecha. Que el Señor le bendiga en esta hora y vamos a orar por las peticiones. Y quiero enviar un cordial saludo a nuestra hermana Hilda Vergara de Orozco. Mi hermana Hilda, que Dios le bendiga a usted, a toda su familia y la iglesia El Camino de la Fe. Sus niños, de veras le amamos con todo nuestro corazón. A nuestra hermana Argelia, a nuestra hermana María de los Ángeles Dávila y a muchos de nuestros hermanos que por cuestiones de trabajo no hemos tenido la oportunidad de verles. Que el Señor Jesucristo sea con ustedes. Emanuel. A nuestro hermano Emanuel Navarrete, estamos orando, Emanuel, por ti, sabiendo que Dios te ama. Gloria a Dios. Hermano Ramos, tenemos llamadas. Sí, tenemos llamada. Nos ha llamado nuestra hermana Argelia. Gloria a Dios por ello. Ella es una obrera de la caída de la tarde, ya muy conocida en este programa por muchos de nuestros hermanos. Y se está reportando, saluda a su pastor, el hermano Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana, al hermano Guillermo. Dice que nos envía muchas bendiciones. La recibimos con reverencia. Nos desea para el día de mañana tengamos un culto muy bendecido. Sí, mi hermana, gracias a Dios. Está saludando a toda la iglesia del Camino de la Fe y que está lista para tomar nota de las peticiones del pueblo de Dios. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Marta García, del Camino de la Fe, está dando gracias a Dios por todos nosotros. Pide oración por su hermano Fidel García. Él vive en San Antonio. Dice que está enfermo de hidrocefalia. Primeramente da gracias a Dios porque el Señor tiene misericordia y nos pide que oremos por su salvación. Primeramente, que Dios prepare su corazón para recibir el mensaje de salvación. Pide a Dios que toda su familia venga al convencimiento, al conocimiento de la verdad. Claro que sí, puesto que solamente la verdad es la que liberta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es un evangelio distorsionado el que hace libre a la gente. Tiene que ser el evangelio enseñado en toda su pureza, que es lo que engendra la fe que salva a los hombres. Agradece, dice, a la familia pastoral su apoyo y a toda la iglesia y nos bendice. Gloria a Dios gracias, por ello. hermano. Muchas gracias. Tere Garza, ella no se reúne y da gracias a Dios por el pastor Natividad Ramos y por su familia. Dice, porque han sido de gran bendición para ella, ya que siempre escucha estos programas, cosa que le agradecemos, su generosidad para estar con nosotros. De tal manera, siempre escucha estos programas. Dice que Dios los siga bendiciendo, hermano Ramos. Espero también que así sea. Pide oración por ella. Tiene piedras en su vesícula para que Dios haga su obra en ella, obra de sanidad, para no ser intervenida
Bendiciones a los obreros de la calle de la tarde y que Dios los guarde. Gloria a Dios por ella. También nos ha llamado Blanca Alicia Marín. Ella no se reúne. Dice que bendiciones al hermano Ramos y a la hermana Adriana. Muchas gracias, mi hermana. Ella está pidiendo oración para ella por sanidad. Tiene el problema de diabetes. Vamos a orar, hermano. ¿Cómo va a ser, cómo se va a necesitar, como nunca, que la gente recurra a la fe en Cristo, hermano, para pedir a Dios que le dé sanidad a su cuerpo? Mucha gente no tiene recurso. No hay recurso, hermano, ni para ir con un médico, ni para surtir una receta médica. Y la gente dice, necesito comer. ¿Cómo o medicinas? Exactamente. Y la verdad es que se está restringiendo todo lo que sería el apoyo en medicamentos, que son carísimos. Por eso es cierto, pues la gente va a preferir muchas veces morirse. Pero si tenemos en cuenta que podemos usar el recurso del crucificado, que dice la Escritura, que murió por nuestros pecados, cosa que es cierta, pero que también murió por nuestras enfermedades, que yo he dicho, si lo primero es cierto, no tiene por qué no ser cierto lo segundo. De tal manera que podemos pedir a Dios que Él sane nuestros cuerpos. Y esto va a ser un tiempo, por supuesto, donde la gente va a experimentar la ayuda de Dios. Que así sea, hermano, que así sea. Definitivamente, dice, ella tiene problema de diabetes, para que el Señor minimice, ¿qué? Cáncer. Minimice un cáncer, así dice aquí. Dice que Dios tenga misericordia de ellos y los ayude, a unos hermanos Diana Morín y José Rolando Marín. Ella vamos a orar por parece que ellos. ella trabaja para ellos. Y pues está... vamos a orar por ellos, claro que sí. Claro que sí. Y qué bueno que ora por la gente que conocemos, porque verdaderamente sería una injusticia, hermano, que sabiendo la necesidad de la gente, no oremos por aquellos que necesitan la participación de Dios en sus vidas. Dios le bendiga, mi hermana. No, y hemos enseñado en la iglesia que los hermanos tienen la oportunidad de pedir a Dios por las empresas donde ellos trabajan, para que esas empresas permanezcan y para que ellos tengan trabajo. Entonces, hay una línea de oración donde los hermanos están diciendo: Dios, haz que la empresa donde yo trabajo pueda sobrevivir, pueda permanecer en estos tiempos críticos. ¿Para qué? Para que el trabajo que ellos desarrollan lo sigan haciendo y tengan un medio de vida. David González dice que él nos llama también. A él le dieron unos medicamentos para dormir. No sé exactamente. Sí. Sí, a ver si me ayuda con esto. Yo le ayudo. Nuestro sí. hermano David González. Sí, le dieron unos medicamentos para dormir y para que y para unas quimioterapias, hermano, si es que entiendo. Sí, entonces pues vamos a orar para que Dios sobre en la vida de él y que de esta manera él pueda salir adelante. Leopoldo Martínez está pidiendo oración por Juani Aristegui. Es la mamá de su yerno. Dice que fue operada de cerebro, ya se encuentra en su casa. Gracias a Dios. Que para que se restablezca. ¿Cómo no, mi hermano? Claro. Y yo creo que todas estas cosas que usted ora por estas gentes, por amigos, yo creo que es necesario que además de orar por ellos, les podamos enseñar la fe, la salvación. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente pudiera buscar ayuda del Señor
para que su cuerpo sea sanado, pero no tiene el mismo interés para tener una relación con el Señor Jesucristo, para decir yo lo recibo, yo me entrego a Él, para que Cristo venga a morar en mi vida, que haya un cambio, lo que se conoce como la salvación. Es que en realidad hemos orado por 53 años, ¿no?, de mi vida ministerial, y yo he encontrado justamente esa preferencia, y es lógico, yo quiero que el Señor me ayude y me sane, pero cuando llegan al punto de que también el Señor es salvador, no nomás es sanador, ahí es donde frenan, se detienen y no quieren ir más allá que eso. Y yo creo que no es de justicia, definitivamente. Entonces estamos pidiendo para que el Señor restaure. Solamente les pido, mis hermanos, ustedes enséñenle a la gente también la necesidad urgente de la conversión. Alejandrina Ríos pide oración por su hijo. Ella tiene desgaste en los huesos, para que, y es lógico que pues ya batalla mucho para caminar. Claro que sí, hermano, vamos a orar, claro. También nos ha llamado Altagracia Landa, que está pidiendo oración por su hijo Eduardo y por su nieto Humberto Martínez, porque tiene problemas de rebeldía. Sí, ese es el asunto. Mucho, hermano. Hay que enseñarle a los niños, desde chamacos, enseñarles la fe. Francisca Saucedo pide oración, ¿sí?, por Loida y Ramiro, por una necesidad. Felicita el programa. Gracias a Dios, hermana Mari Carmen, ella está enferma y dice que le faltan mucho el respeto y pide para que, pues es que en realidad cuando ya la gente tiene cierta edad, la gente no tiene tolerancia, se sienten molestos por atenderlos, por verlos, y el problema es que entonces se les empieza a hablar, a tratar de una manera que no es digna. Ella está pidiendo al Señor, dice, pues para que lo traten de manera digna, quiere que en su casa haya ese trato, y habla de que ella tenía su casa, parece que ya no la tiene, y bueno, pues estas cosas, hermanos, definitivamente se están agudizando cada vez más. Sí, se agudizan, y oraremos al Señor para que Él pues regañe en el corazón de sus hijos. Así es. Para que le den un trato digno. Hermana, yo creo que llegó el tiempo de orar. Así es. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, mi Señor, por amarnos de esa manera tan única, Señor. Tenemos un Salvador, un Creador, un Dios magnífico, a quien damos toda la honra y toda nuestra reverencia. Padre eterno, tú has escuchado la petición de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Querido Señor, abre tu mano, bendíceles, dándoles salvación, sanidad, haciendo que la vida de su familia, Señor, tengan un trato hacia ellos diferente. Ayuda a tu hija de tal manera, mi Dios, que se pueda ver la mano de Dios con poder. Redarguye en el corazón de sus hijos. Padre, por aquellos hermanos que han pedido la sanidad, te rogamos, mi Dios, como dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido curados. Padre, creemos que tú eres poderoso para deshacer también cualquier operación del maligno, que tu Hijo lo ha pedido. Participa, querido Señor, en aquellos que aún no te conocen, que el tiempo de Dios se apresure en sus vidas y tus hijas y tus hijos puedan ver este cambio en sus familias y se cumpla lo que dice tu palabra: mi casa y yo serviremos a Jehová. Participa, Señor, en la palabra para que tú hagas la obra perfecta a través de tu Espíritu, redarguyendo los corazones de los hombres.
Querido Señor, te damos toda la gloria, aquel que nos ha bendecido con este grande amor, a Cristo Jesús el Eterno. Amén. Vamos a un corte y regresamos esta mañana con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. La Iglesia, el camino de la fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el camino de la fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios por esta primera participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y con ese mismo deseo de aprender la palabra, de entender las ideas de Dios, es que continuamos en esta segunda parte. Y le voy a decir algo. Hay dos temas que no son muy bienvenidos a la altura de estos tiempos, que son la cuestión del pecado y la cuestión del arrepentimiento. Claro, el tema del pecado no es cosa muy popular. Incluso los judíos, cuando Jesús los llamó que serían libres, que los libertaría del pecado, ellos rechazaron la versión del Señor Jesús, alegándole que ellos no eran pecadores. No se sentían pecadores, no se creían pecadores, no tenían conciencia de ser pecadores, pero tenían muy arraigada la idea de que eran hijos de Abraham, y que por el simple hecho de ser hijos de Abraham, ellos no tenían problema con el pecado. Cuando Jesús presiona sobre de ellos para convencerlos de su pecado, hacen una defensa increíble e ingeniosa, o ingeniosamente irreverente y perversa, porque para escaparse supuestamente del callejón sin salida en que el Señor Jesús los había metido, ellos llegaron a decirle al Señor Jesús que lo que pasaba es que estaba endemoniado y que era un enemigo del pueblo. ¿Cómo era posible que les estuviera llamando pecadores? Y el otro tema que no es muy bienvenido en estos tiempos es justamente el problema del arrepentimiento, que es una cuestión, es más, el mensaje más urgente es el del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, de tal manera que podemos reflexionar a la altura de estos tiempos de cambio de paradigma. No es un tema, dije, muy favorecido el tema del pecado. Y si no es muy favorecido, ¿por qué darle tanta importancia? ¿Acaso tiene importancia el problema del pecado? Que por cierto se resuelve arrepintiéndose y creyendo en Cristo Jesús. De otra manera, no hay modo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no hace eso el Hijo de Dios, implica no hay manera de que sean libertados de las consecuencias del pecado. ¿Acaso tiene mucho
¿Tiene mucha importancia el pecado? Yo digo que definitivamente sí lo tiene. Y lo dice la Escritura. Y mucha. Ahora use este razonamiento. ¿Qué tanta importancia podría tener que Dios nos envió a su Hijo para rescatarnos de las consecuencias del pecado? Eso le dice que el pecado es un problema bastante grave. Y dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y yo digo, pues ¿para qué habría Dios de tomarse esa atención de enviarnos algo que nosotros no necesitábamos? Sería ocioso, ¿no le parece? Sería ocioso que Dios nos enviara un Salvador cuando que no lo necesitábamos. Pero Dios no es ocioso. Dios es un Dios de propósitos. Y la razón de que Dios hiciera tan cuantiosa inversión, porque darnos al Hijo es darnos el tesoro más preciado. La inversión entonces es cuantiosa. Y si Dios hizo una inversión tan cuantiosa, ¿no le dice eso de la importancia que tiene el hombre y la importancia que tiene las consecuencias del pecado? Nos dio a su propio Hijo. Entonces, no lo dio sin un motivo muy justificado. Y Romanos 6, 23 dice, bueno, es que la paga del pecado es la muerte. Así que eso implica que cuando el pecador, el hombre muere en pecado, las consecuencias son eternas. Y precisamente la salvación libra al hombre de esas consecuencias del pecado, que son consecuencias eternas, no pasarán jamás. Entonces Dios tiene razones muy valederas, ¿sí? Tan valederas cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, Sofonías, que Dios canta de amor. Y esto precisamente nos da pie para que hablemos precisamente de esta cuestión del arrepentimiento, que Lucas 13:3 especifica. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no lo hay. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Y a manera de empezar este tema acerca del arrepentimiento, quiero decirles varias cosas que espero que se queden en su corazón y que dejen muy claro que la Escritura enseña que el mensaje más urgente, fíjese bien, el más urgente, en el que usted no puede equivocarse, no puede equivocarse. De nada sirve que usted quisiera arrepentirse. Si no se arrepintió, no existe entonces ningún beneficio. El más urgente en el que usted no puede equivocarse es sobre la obligación moral que pesa sobre el hombre para que se arrepienta. Acuérdese que hemos terminado las enseñanzas de qué cosa es el hombre, donde Dios lo hizo pensante, le dio capacidad para entender las cosas, le dio la reflexión, le dio su memoria para que no se le olvidaran. Y el hombre está capacitado entonces para entender lo bueno y lo malo, de tal manera que es inexcusable, dijo el apóstol Pablo. Y cuando usted me escucha decir que es una obligación moral, de tal manera que no es un asunto en el cual usted tenga alternativa, porque es una obligación moral
y que debo agregar el término obligación universal. Dios lo considera el arrepentimiento de los hombres como una obligación universal. Y esto fue dicho por el apóstol Pablo cuando fue llevado al Areópago en Atenas, que en realidad lo llevaron como un indiciado, porque se puede pensar que lo llevaron solamente para oírlo por oírlo. No. Había una ley que si alguno introducía a Atenas nuevos dioses, habría de ser ejecutado. ¿Por qué razón? Porque ya había muchos dioses, estaban saturados de dioses. Y yo digo, ¿cuánta razón tienen los griegos al decir, ya basta de tantos dioses? ¿No le parece? Y Pablo fue llevado, dice, porque parece que anuncia a otros dioses, así que venga para acá. Que por cierto, Pablo fue extraordinario para decir propiamente, yo no estoy introduciendo nuevos dioses. Yo pasé por uno de vuestros santuarios y ahí decía al Dios no conocido. Así que ustedes sin conocerlo adoran al Dios no conocido. Pues entonces a ese Dios no conocido es al que yo les predico. Y les dijo, fíjese bien, Dios demanda que todos los hombres se arrepientan en todos los lugares. ¿Observó eso? Dios demanda que los hombres se arrepientan en todos los lugares. Y note cómo lo dice. Dice Pablo que demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Luego no es un ruego, porque a veces se interpreta como una opción. No, el hombre no tiene opción. ¿Acaso tuvo Dios opción para redimir al hombre? No, mismo Jesús en el Getsemaní le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo quiero. Y se dice, el Padre no le respondió. Y yo digo, no le respondió, pero sí le respondió al no responderle. ¿Qué significaba? Nada ha cambiado del proyecto. La cruz te espera para lograr la redención del hombre. Y si no hubo alternativa para el Señor Jesús más que ir y pagar los pecados, ¿cómo va a tener el hombre alternativa para decir, bueno, puedo ver si me conviene o no me conviene? De ninguna manera. Por eso Pablo dijo, no se confundan. Dios está ordenando a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Lo que quiere decir que se trata de una obligación universal. Y la razón es porque, oiga, espéreme, pero ¿por qué Dios demanda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan? Es decir, por encima de las fronteras de las naciones, Dios ordena a México, a Estados Unidos, a Canadá, a los que viven en Alaska, a los que viven en el Oriente Lejano, a todos los hombres, les ordena que se arrepientan, les manda que se arrepientan. La pregunta sería, pues, ¿qué derecho tiene Dios para hacer eso? Se llama soberanía. El derecho de soberanía, que no ve que Dios es el creador de todas las cosas y es el creador de la raza humana. Consecuentemente, por supuesto que tiene el derecho de soberanía de ordenar a todos los hombres en toda la tierra que se arrepientan. Y si Dios ordena a todos los hombres en todas partes del mundo que se arrepientan, quiere decir que no podrá escapar nadie, ninguna nación, alegando nada, de ser llevados a juicio por no haber creído en el Hijo, por no haberlo recibido como Salvador, por no haber querido arrepentirse. O sea, la cuestión del arrepentimiento es un tema sin salida, como no lo fue para Jesús en el día de la noche que oró en el Getsemaní.
Digo, ¿por qué usted va a usted pensar que usted sí tiene 1000 caminos de salida? Sería absurdo. Entonces, de tal manera, de eso de que Dios diga al hombre que se arrepienta, que Dios demanda al hombre que se arrepienta, oiga, espéreme, significa que no está rogando, está ordenando. El arrepentimiento es una orden de Dios. No interpretemos de manera equivocada que es un ruego, aunque parece un ruego. La Biblia dice, como si Dios rogase por medio nuestro. Es un símil, como si lo hiciera, pero no lo está haciendo. ¿Qué cosa es un ruego? Cuando una cosa se dice muchas veces y Dios le dice tantas veces al hombre que pareciera que le está rogando, pero no le está rogando, le está ordenando, le está mandando que se arrepienta. ¿Qué le parece? Parece un ruego. Y lo parece, dije, porque insiste tanto en esa cuestión, porque Él no quiere que el hombre perezca. O sea, ¿por qué Dios tanto ruego? ¿Porque Él no quiere que el hombre perezca? ¿Por qué? Porque la raza humana, todos los hombres que han nacido sobre la tierra y que hemos nacido y que estarán naciendo, todos compareceremos en el tribunal de Dios. Y si el hombre no recibió a Cristo como su Salvador, va a la condenación eterna, que significa no tiene esperanza de salir jamás de eso. Para que usted no vaya a decir, es que Dios es muy bueno, un Dios de amor, por supuesto. Porque mire, yo le voy a decir algo. Cuando se dice que Dios es amor y se quiere justificar, bueno, Dios es muy bueno y no me va a mandar, no se confunda. Mire, yo se lo voy a decir de esta manera. El amor de Dios, ansioso, por así decirlo, buscaba salvar al hombre del peligro eterno. Y alguien dijo, bueno, si Él es soberano, Él podía perdonar de manera soberana y decir, los perdono a todos, aunque no se arrepientan, los perdono a todos. Bueno, podríamos decir que por soberanía sí podría haber perdonado, pero no por justicia, porque entonces la justicia divina hubiera sido atropellada, porque la justicia divina exige que el pecador pague su delito. Si Dios perdonara de manera soberana, podía hacerlo por soberanía, mas no por justicia, porque no sería justo que la justicia de Dios fuera ignorada. Pero Dios no operó así. Cierto que Dios es amor, y en su amor no nos perdonó arbitrariamente o de manera soberana, sino que ese amor de Dios que buscaba perdonarnos, lo hizo cumpliéndole con la justicia divina. Y Cristo Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, le pagó a la justicia divina por nuestros pecados. Entonces lo hizo por amor, mas no pisoteando la justicia de Dios. ¿Ves? Porque luego se hacen las conjeturas y las objeciones. Bueno, es que Dios es bueno y no nos va a mandar. No se confunda. ¿Acaso escapó Sodoma y Gomorra? No escapó. Y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? No hay salida. Entonces, el mensaje urgente de Dios a los hombres es que se arrepientan. En todos los lugares que se arrepientan. Dios insiste. Pero no debe confundirse como si Dios suplicara. Porque Dios no suplica. Él es el soberano
Él es el Señor. Pero Él sabe lo que espera el hombre. Sencillamente el arrepentimiento no es una cuestión opcional. Nada de que lo pensaré, a ver si me conviene o no me conviene, si me interesa o no me interesa. ¿Acaso el Señor Jesús hizo eso? Si me interesa salvar al hombre o si no me interesa. Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, un interés universal por el hombre. Interés universal por el hombre. Pero ahora bien, se le maneja como una orden. Y se entiende como una orden o una demanda el arrepentimiento. Dijimos evidentemente porque el Señor es el Señor de toda la tierra. Y déjeme aclararle un detalle. Mire, voy a ilustrarlo de manera muy sencilla. Si usted me invita a que vaya a una fiesta, oiga, lo espero a la fiesta, le invito. Y yo le digo, sí, sí voy. Pero no fui. Porque al final de cuentas, sí, es una falta de cortesía. Pero eso no me mandaría a prisión. ¿O sí? Claro que no. Oiga, pero si usted me llega con una demanda judicial y me traslada al castigo, al juez y luego al castigo, entonces yo le voy a decir, hombre, entonces no fue una invitación, sino fue una orden. Sí, exactamente. Dios está dando una orden, lo que significa es un asunto legal con consecuencias penales. Porque Cristo Jesús pagó legalmente el precio de su salvación. Entonces usted no puede darse el lujo, no puede darse el lujo de tener a Jesús como una alternativa, como una opción. El Señor es el Señor de toda la tierra, de principio a fin, y llamará a juicio a todos los hombres, que sorprendidos sin duda dirán, pero si nosotros no creemos en esto. Sí, pero Jesús murió por todos. Qué interesante entonces es entender que el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón de pecados, usted no puede quedar exento del castigo eterno. Ahora, arbitrariedad divina. Pero si Él puso todo a su favor. Bien dice la Escritura, no necesitas ir al cielo. Ya hubo uno que vino de allá. No tienes que ir al abismo. Ya uno que fue allá. Cercana está la palabra en tu boca. Tan fácil que Dios hizo las cosas para el hombre, diciendo, no te queda excusa, porque tú puedes arreglar este problema, creyendo en tu corazón, creyendo, porque no es una oración, una recitación, un rezo, no, es una expresión del creer del alma. Le creo, el Señor Jesús murió por mis pecados. Y entonces, cuando usted confiesa al Señor Jesús, usted es salvo, usted es perdonado. Qué tan difícil, qué tan grande está la distancia de la salvación de sus manos, completamente cerquita, tan cerquita como está su boca. Entonces nadie podrá decir que Dios no le facilitó las cosas al hombre. Y por lo tanto Dios, como es Dios desde el norte al sur, de oriente hasta occidente, es el mismo su señorío en todas sus partes, y su señorío y dominio alcanza a todas las naciones. Y ese señorío es el que justifica que haga una demanda a los hombres. Y cuando mencioné la palabra demanda, yo lo acabo de explicar. Si me invita a un banquete,
yo tengo la opción de aceptar o rechazar la invitación. Puede ser que quiera ir o que no quiera ir, hombre. Y usted no me puede castigar porque no vaya. Lo dije, quiero repetir esto. Pero si usted tiene derecho a enviarme a la cárcel, entonces no era un ruego. ¿Era acaso una cuestión legal? La orden del arrepentimiento es un asunto legal. Sí, es legal. Esa es la cuestión. Si los hombres no se arrepienten, la Escritura dice que perecerán. Desde luego esto en los términos no de ser extinguidos, porque la Escritura no habla de la aniquilación del ser humano. El hombre fue creado para existir eternamente, y el cuerpo también. ¿Cómo que el cuerpo también? Pues no dice, ¿acaso Cristo no resucitó con su propio cuerpo? No fue un ser descarnado el que se levantó de la tumba. Con su propio cuerpo se lo dijo a Tomás, tócame, que yo mismo soy. Yo mismo, no soy otro. Por supuesto, tampoco se levantó con un cuerpo ajeno, sino la Biblia no habla de la reencarnación. Se levantó con su propio cuerpo, y con ese cuerpo ascendió a su Padre, y está sentado a la diestra suya, eternamente, con su propio cuerpo, porque el cuerpo del hombre es eterno en el diseño divino para ser eterno. Ah, que murió, sí muere, porque esa es la paga del pecado en términos físicos. La muerte del cuerpo es un castigo por el pecado, y se pagan las consecuencias en el cuerpo. Pero el otro, el castigo del alma, el eterno, ese no pasa nunca. Entonces, definitivamente, y se perecerán. Claro, si el hombre dejara de existir, pues entonces, perdóneme, pero el castigo no sería eterno. Porque para que sea castigo eterno, necesita el hombre tener existencia eterna. Que no lo vaya a confundir con vida eterna. Vida es unión. Y el hombre en Cristo tiene vida eterna porque está unido a Cristo. El hombre sin Cristo tiene existencia eterna. Consecuentemente, el hombre existirá eternamente y podrá ser castigado eternamente. Dijo el Señor Jesús, de allí no se sale jamás. De ese infierno no se sale jamás. Desde luego, ahora el arrepentimiento en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesús le da a eso un valor de prioridad, prioritario, sobre cualquier cosa, La cosa más importante, usted deje lo que esté haciendo, porque el arrepentimiento es prioridad, porque es un asunto con Dios. Es decir, usted puede equivocarse en muchas cosas, incluso olvidarlas, y no pasa nada. Pero en esto, usted no puede cometer ese error. Y aún diré más, que no importa qué tanto usted haya deseado arrepentirse, porque algunos dicen, he deseado con todo mi corazón arrepentirme, estuve conmovido. Y entonces yo le digo, mire, si no se arrepintió, no importa qué tanto usted haya deseado arrepentirse. Sí quiero, dicen, y sí me gustaría. Pero si no se arrepiente, ese intento no tiene valor alguno. Ese fue el caso de aquel funcionario de muy alto nivel del Imperio Romano,
Félix había sido un reo, un delincuente que escapó de la horca. Y un hombre en quien se dice que Drusila, su mujer, por instigaciones de Simón el mago, había dejado a su esposo para irse con Félix. Y un día comparecen, llaman a Pablo, que es que para que comparezca ante ese pícaro. ¿Por qué? Porque era un pícaro. Este oyó a Pablo hablar sobre lo que espera al hombre si no deja su pecado. Y el apóstol fue tan contundente, lleno del Espíritu de Dios, que sacudió la conciencia de aquel hombre. Sacudió la conciencia de ese hombre, que exclamó: por poco me persuades a ser cristiano, por poquito, casi me arrepiento de mi pecado. A lo que el apóstol contestó: pues por poco o por mucho, da lo mismo. Es decir, da igual que casi te arrepientas o que no te quieras arrepentir jamás, da lo mismo. Así que yo estoy esta mañana diciéndoles a nuestros amigos del auditorio esta cuestión del arrepentimiento. Sí, es cierto que no es un tema muy popular el día de hoy, con estos cambios de la nueva era, el nuevo pensamiento, el cambio de paradigma, en el tiempo cuando que no hay que ser muy radicales, hay que más o menos hay que negociar la cosa. Me disculpa, pero la Escritura no negocia eso. Es categórica. Si no se arrepiente el hombre, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no puede escapar del castigo eterno. ¿Para qué darle vueltas? ¿Para qué maquillar la cuestión? Por eso dije que hay dos temas que en este tiempo ya no son muy populares. Y el que es un predicador que habla por el del pecado no recibe ni una llamada. Pero hable usted de milagros y maravillas y de sanidades y se tupe las llamadas. Eso le dice o le muestra que cuando se habla del arrepentimiento y del perdón de pecados, del reconocimiento de los pecados, pues ahí se detiene medio mundo. Algo así como: hasta aquí llegamos contigo, Jesús. Yo vengo por tus milagros, pero no me pidas arrepentimiento. No me diga que esto no es el pensamiento contemporáneo, aún en las iglesias. ¿Qué tanto hace que no hay un sermón sobre pecado, sobre arrepentimiento? No, sobre conductismo oye muchos mensajes. Casi es puro conductismo. Pero sobre lo que dice la Escritura, de tal manera, dijo Pablo, por poco o por mucho, da igual que casi te arrepientas, a que no te arrepientas o a que no quisieras. Será lo mismo de aquel que jamás pensó en arrepentirse. Por poco o por mucho, el hombre se pierde de igual manera. Entonces, ¿qué interesa que usted llore? ¿Cuánta gente en el altar llora? Pues sí, pero llora por otra cosa, por los problemas que lo traen encima. Pero el arrepentimiento evangélico es reconocer su pecado y reconocer que Cristo pagó el precio y decirle: me arrepiento de mi pecado e invoco que vengas y me des salvación. Ese es el arrepentimiento evangélico. ¿Que por qué lloran? Bueno, la gente llora por 1000 razones, o llora porque son llorones a veces. ¿No estaba llore y llore Esaú? Los lagrimones, dice la Escritura, aunque buscó con lágrimas, no halló lugar de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso perdonar. No. Porque Esaú estaba llorando para que convencer al viejito
para que les dejara la herencia. No, bueno, pues por esas cosas lloran mucha gente. Por eso estoy diciendo, estoy haciendo una precisión, que yo estoy hablando sobre el arrepentimiento evangélico, que es el arrepentimiento donde el hombre reconoce su pecado, donde reconoce a Cristo Jesús como Salvador y lo invoca para que venga a su vida y entonces se dé el cambio de vida. Que ese nuevo nacimiento, curiosamente ahora se enseña, pues que se van salvando poco a poquito. Esa no era la predicación jamás de la iglesia cristiana evangélica, pero en estos tiempos de desastre, donde no se entiende ni se conoce la doctrina, pues pueden decir cualquier cosa. Que yo he dicho hasta contra naturaleza, es eso. Pues como que se va salvando poco a poquito. Si yo he dicho, el niño nace o no nace. No nació una patita hoy y la otra semana la otra patita. No, nace o no nace. Porque la salvación es un acto del poder de Dios y la gente es transformada en un instante. Hoy no, hoy se va un poquito, ahí va usted, ahí se va corrigiendo. Con un poquito de dosis de conductismo, ahí lo llevamos y le vamos ministrando conductismo. No, espéreme. Jamás la iglesia enseñó eso, los predicadores de Jesucristo jamás predicaron así de esa manera. Cuando menos, incluso hasta el siglo pasado que conocí a muchos de ellos, tengo 53 años de ser predicador, conocí a muchos de los predicadores, jamás decían estas barbaridades, que usted se va corrigiendo poco a poquito. Válgame Dios, por poco o por mucho, perderse por poco o por mucho, diría Pablo, es la misma cosa. Por eso Jesús hizo énfasis a un grupo de personas que le contaron de un hecho que había sucedido con unos galileos y Pilatos. Señor Pilato, ¿qué cree que hizo Jesús? Pilato mezcló la sangre de algunos galileos con sus sacrificios. Pero la intención de ellos era informar eso a Jesús para decir que sin duda esos galileos les había sucedido eso porque eran muy malos. No, es que de Galilea no sale nada bueno. Mira, Señor, lo que hizo Pilato, yo creo que se lo merecían, porque pues tú sabes los galileos. Sin embargo, Jesús los puso en el mismo paquete, tanto a esos que eran considerados como malos y a los que se consideraban como moralmente muy buenos. Y dijo algo así, no se confundan. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente, y todos es unos y otros. Sin arrepentimiento, los que se dicen buenos perecerán de igual manera como los que son muy malos. ¿Por qué razón? Porque el no aceptar a Cristo Jesús es la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios. Mis hermanos, ahí nos vamos a quedar esta mañana con este tema sobre el arrepentimiento y luego seguiremos el próximo sábado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano, y esperamos haber sido una bendición para usted, para los que nos escuchan, y queremos invitarle para que usted nos acompañe allí en el canal de YouTube. Allí estamos en vivo, Tendencias de Nuestro Tiempo, y que usted escuche todo este mensaje, tanto de Estados Unidos como de aquí de México, de Monterrey, Nuevo León, México, y que a través de estas enseñanzas su vida sea fortalecida, sea bendecida. Y nuestro pastor tiene un lema: esperar al Señor cuando nadie le espere y creerle cuando nadie le quiera creer. Amén. Y yo me preguntaba, dentro de mí habrá gente que no le quiera creer al Señor. Sí, ay, cómo no. Y bueno, pues estos temas son los que causan, usted sabe, hermano, estragos en la vida de los hombres. Y muchos, a pesar de ver su condición, dicen, yo no necesito a Dios. Es más, no es mi tiempo. O sea, yo voy a la iglesia si ustedes quieren, pero hasta ahí llego. Así es. Pero no hay es cierto, vemos mucha gente. Yo me he preguntado por qué esta gente no se consolida, porque esta gente, si yo las veo entregadas, derramando su alma, su vida misma,
Y bueno, lo ha contestado usted, hermano, los intereses personales son otra cosa. Y no sabe usted por qué lloran. No sabe usted por qué llora la gente. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que, bueno, creo que tenemos llamadas. Sí, hermano Tenemos Ramos. los programas de radio en Estados Unidos. Así es, precisamente invito aquí en el área local, en YouTube, y visítenos allí en Tendencias de Nuestro Tiempo y en Estados Unidos. Le invitamos que usted nos acompañe en la página www.radioadoración.com de 6 a 7 de la mañana los días lunes, miércoles y viernes. De 6 a 7 de la mañana en radioadoración.com. Estamos allí en el 1030, 1040, 1470, el 99.fm y... Perdón, hermano. No, continúe. Y estamos allí para que usted esté con nosotros. Se enlaza también a la ciudad de Nueva York, allí en Radio Oasis. Tenemos llamadas, hermano Sí. Ramos. Antes quiero invitar a la gente que no ha conocido al Señor. La Iglesia El Camino de la Fe le dice bienvenido a conocer a Cristo Jesús. Estamos el día de mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Somos muy puntuales en nuestro horario porque Dios nos ha dado toda la semana y este tiempo es el tiempo de Dios. Así que estamos 11 de la mañana, 5 de la tarde, avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Nuestro teléfono es el 8379-9060. Le repito, 8379-9060. Nos ha llamado nuestra hermana Raquel Zapata de la Iglesia Casa de Vida. Felicita el programa que está muy hermoso, pide oración por la familia Bárcenas Garza por salvación. También pide para que el Señor Jesucristo le haga justicia. Le arreglaron el carro, no funcionó, quedó igual y no ha ido al taller. Pide para que Dios toque los corazones de estas personas. Nuestro hermano Candelario Flores Medina no se reúne, pide oración por él. El próximo mes de noviembre lo operarán de su pierna derecha. Pide al pastor Natividad que conoce su caso, ore por él. Bendiciones y salud a todos los que están colaborando con nuestro hermano Natividad Ramos. También nuestra hermana Carolina Ayala, Camino de la Fe, da gracias a Dios y agradece a los obreros de la Caída de la Tarde, a la Iglesia El Camino de la Fe, la oración a favor de su cuñada Juanita López. El día de ayer fue intervenida y todo salió exitoso. Le agradece a Dios por su participación y su ayuda. Contestó, según comentó el médico, esperamos una pronta recuperación y se haga la obra de Dios. Está pidiendo oración por su jefe, el señor Felipe Garza. Será operado para ponerle un bypass para que Dios lo saque adelante y pueda ver la mano del Señor en su vida, y nos agradece la oración y nos bendice. Bueno, Hermano mire, Ramos. tenemos una llamada, a ver si la puedo entender. Una hermana Dora dice, bueno, nada más Dora, que le gusta mucho el programa y el de la hermana Adriana, y regaña al hermano Nati por no salir el miércoles. No salí el viernes. No, hermana. fue el viernes. Fue el hermano. viernes, ahora la regaño yo a usted. Fue el viernes. El viernes. Y es que hubo un problema. Un problema. Yo estaba allí al presente. Difícilmente No. yo dejo de estar. Nunca. No, Fíjese, no, en no, 17 años. ¿O cuántos tenemos ya aquí en la red? Vamos 17. a cumplir 17 años. Todos no, programas en vivo. No, y mis respetos para mi padre, hermano, porque él es el primero, no solamente aquí en las reuniones de pastores, en los programas de radio, en la iglesia, él siempre es el primero. No, pero realmente la hermana, yo creo que con toda razón pregunta qué pasó el viernes. Sí. No fue el miércoles, fue el viernes. El viernes. El viernes, pues que resulta que algo así como que se cayó todo un Sí, sistema. los servidores Y no entraba. de las no entraba empresas de las nuestra que trabajamos. página. Así es. Y le voy a decir algo más, que cree mi hermana. Mi sobrino Isaí dijo, oiga tío, pues aunque sean 20 minutos, lo que se nos quede de tiempo de esa hora. Y mire lo que hice, hermana. Me estuve allí al pendiente por si se restauraba el sistema. No salimos, no me pudo mucho y le hago la aclaración que así fue. Dios me la bendiga, mija. Hay más llamadas, hermano. Sí.
Rosanelli Vázquez, ella ya ha hablado porque le alienta mucho. Le operaron del corazón en diciembre y ahora tiene mal de Parkinson. Marta Salazar da gracias a Dios, el Señor ha sanado, y también a la hermana de Ana y al hermano Ramos. Gracias, hermano. Sí. También ha llamado a la familia Montoya Costa a la iglesia Jesucristo es mi refugio. Pide oración por un bebé de 7 meses para que Dios lo sane y haga el milagro. Oración por la familia Montoya Bravo por fortaleza. Luis, creo que es Franco González, la petición es salud. Así es. Y economía, y también salud espiritual. Gracias, mi hermano, por todas estas oportunidades. Vamos a orar, nos quedan 1 minuto y medio. Padre, gracias por esta bendición de poder participar esta mañana. Señor, que la palabra produzca resultados este día y sucedan las cosas. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos escucharemos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 79 90 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.